Nuestra carta de estudio, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a ir a los versículos 7 y 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos, hermanos? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. Bien, mire qué tremendo, hermanos, porque estamos ante una iglesia que hemos dicho era una iglesia modelo, ¿verdad? Pero aparte de eso, estaba siendo una iglesia ejemplo. Oiga bien, una iglesia ejemplar. Cuando vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia, cuando comenzó a funcionar como iglesia, ¿verdad? Cuando comenzó a testificar como iglesia, como aquellos creyentes, porque dice la Escritura que los que habían creído estaban juntos. Mire qué interesante. Por eso, uno de los principios importantes de la iglesia es la comunión. Estaban juntos. De hecho, siempre hemos hablado de los 4 pilares. Algunos dicen la iglesia primitiva. Para mí, más que una iglesia primitiva, rústica, es una iglesia modelo. Fíjense bien, porque sentó, quieras o no, las bases y dejó, si pudiésemos decirlo así, para mí el modelo perfecto de iglesia. Y tenían 4 columnas importantes. Dice que perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, dice literalmente Hechos capítulo 2, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. O sea, 4 columnas importantes. O sea, yo creo que entendemos básicamente el hecho de que cuando hablamos de columnas son aquellas cosas que sostienen la iglesia. Oración, wow. ¿Cómo insistimos, hermanos? Insistimos, hermanos, la oración es importante. La oración es fundamental. La oración es determinante. O sea, y usted sabe que hay un momento en que usted tiene su oración privada, personal, y hay un momento en que tiene que tener y ser parte de la oración congregacional. Y si no, ¿cómo entonces vamos a poder tener la experiencia de estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu? Segundo, la doctrina. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Para ellos la enseñanza era prioritaria. Tercero, la comunión unos con otros. O sea, trataban de estar juntos, se preocupaban unos por otros. Si usted lee el capítulo 2 de Hechos, constantemente dice, ellos compartían con alegría y sencillez de corazón. O sea, no es que tenían que estar haciendo grandes celebraciones, no. O sea, solo el hecho de estar juntos, compartir, sentarse, para ellos era una bendición. O sea, se alegraban de encontrarse con el hermano.
Por eso decimos nosotros los domingos, mire, vaya y salude a los hermanos, a los que nos han visitado, salúdelos. O sea, el hecho de ir y estrecharles la mano es tan importante. Debería quitársenos aquello de que, nos vamos y como ya vine, ¿verdad? O aquello de que medio le damos la mano a la gente. Así como que el saludo fuera toquecito, ¿eh? No. Choque eléctrico. No. Es más, hay un momento en que Pablo dice, mire, abrácense, desen un beso santo, ¿verdad? Qué bueno que se ven. Qué bueno. Y el partimiento del pan, para los judíos en aquel momento, parte de su tradición era sentarse, compartir el alimento y luego apartaban un momento para recordar lo que Jesucristo había instruido. De hecho, como uno de los dos mandatos que él ha dejado, y entonces compartían después de comer. La forma original era esa, ¿verdad? Después de comer, apartaban un momento para recordar el pan, recordar por medio del vino. Ahora, era una forma que ellos también estaban dando testimonio, que creían en el sacrificio de Cristo Jesús. Es una forma de predicar también, por eso la Biblia menciona que es una forma en la cual damos testimonio. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 11. Entonces, esos 4 pilares fundamentales de la iglesia les permitían a ellos tener un tremendo testimonio. Dice, a mí por eso me encanta el libro de Hechos, porque al final nos da una revelación tan rica de lo que debería ser la iglesia. Imagínense que la gente se admiraba la gente, decía, no, ¿y qué está pasando ahí, verdad? Esta gente, a pesar de que hay persecución, porque la iglesia del Nuevo Testamento, a partir de Hechos, estaba siendo perseguida, y a pesar de que había persecución, ellos estaban contentos. Esa era una motivación que ellos tenían incluso para ir predicando. Ahora imagínense los que estaban ahí reunidos, o sea, la gente se impactaba tanto de tal manera que la gente decía, no, ¿y qué es lo que pasa ahí? Por eso, hermanos, cuántas veces nosotros insistimos, de hecho es una de las mayores insistencias de la palabra. O sea, el hecho de que usted viva en santidad, el hecho de que usted dé un buen testimonio, porque para nosotros es una forma de dar a conocer el Evangelio. Hay por ahí de esos pastores, ¿verdad? Que han tenido ministerios grandes. Este pastor del Ministerio de Cruzadas Internacionales, un momento en que dijo, mire, su testimonio es tan impactante que usted evangeliza de esa forma. Y si es necesario, hable, dice. O sea, la gente va a ver lo que usted hace, más de lo que usted dice. Y si usted dice lo que no hace, entonces está abriendo la puerta para que critiquen el Evangelio, lo critiquen a usted, y la gente se aleja. Y entonces usted está sirviendo, hemos dicho, de piedra de tropiezo. O sea, hay mucha gente que no es que literalmente ofende, ¿verdad? Que no es que literalmente o a manera de expresión aleja a la gente, sino que por sus acciones. Hay una frase tremenda que se usa y que más de alguna vez le hemos escuchado, dice, para ser como fulano de tal, mejor no soy nada. Ah, es que esa fulana, no, mire que esa señora, y dice que es hermana. Y dice que es cristiana. Por eso es que ser parte de la iglesia conlleva no solo una responsabilidad, de hecho para mí es un privilegio.
Hay personas que se sienten privilegiadas por tener un apellido, por tener un estatus, por ser parte de una empresa, por ser parte de cierto... Hay personas que, wow, ¿verdad? Imagínense ahora cuanto más nosotros. ¿Cómo no vamos a sentirnos privilegiados en ser hijos de Dios y ser parte de la iglesia? Versículos 7 y 8 para los hermanos que se van incorporando. Ahora, una de las cosas que Pablo menciona es que el testimonio de ellos era tan grande e impactante que había no solamente llegado a ser conocido, dijésemos, nacionalmente, porque lo que sucede es que quizás para manera de un contexto, Grecia, bueno, Tesalónica era parte, ¿verdad?, nada más en un área de Grecia, pero Pablo está diciendo de que la palabra del Señor no solo había sido divulgada no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Entonces, había habido, por decir así, un impacto, no solamente local, sino como a nivel nacional, ¿verdad? La gente era, mire, hay lugares que se vuelven famosos por algo. Por ejemplo, dice la gente, vamos a Chalchuapa al Tazumal, o a comer yuca, y al trapiche. Pero quizás lo más relevante es que el Tazumal y la yuca. ¿Eh? Vamos a Taco por el café. Entonces, hay ciertos lugares, en Cojute los chorizos, que no se sabe ni de qué son al final, pero dicen que son buenos. No sé. Pero hay lugares que se vuelven famosos por algo. O sea, se vuelven conocidos por algo. La Unión, por lo caliente. Ay, es que la Unión es caliente. Entonces, ahora, estos hermanos, fíjese bien, no se habían dado a conocer por una comida, por un lugar específico, sino por su fe, por su testimonio, por el amor que profesaban. Bueno, acuérdese que cuando una iglesia está funcionando, y eso lo venimos diciendo desde el versículo 1, que cuando una iglesia está funcionando bien, todas estas cosas suceden por naturaleza. O sea, así es. Es como cuando hay una fuente de agua y entonces empieza a seguir por naturaleza su caudal, ¿verdad?, hacia abajo, no hacia arriba. O sea, por naturaleza, hacia abajo. Entonces, muchas cosas suceden en la iglesia por naturaleza. Ahora, ¿cómo así? Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, usted tiene una nueva naturaleza como persona y viene a formar parte de la iglesia, ¿verdad? Espiritualmente hablando, la iglesia es una institución con una nueva naturaleza. ¿Cómo describe Pedro a la iglesia? Nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y aclara, ¿verdad?, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mire cómo describe Pedro a la iglesia, como algo especial. Pablo, en Corintios y en otras cartas, describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. E incluso dice, somos miembros los unos de los otros. Por eso decimos, hermanos, la iglesia es usted. Este es el templo, ¿ya? Pero la iglesia es usted. Y la iglesia la conforman todos aquellos hombres y mujeres alrededor del mundo que han entregado su vida al Señor. Esa es la iglesia, ¿verdad?
Ahora, congregaciones hay muchas, no nos equivoquemos. Muchas congregaciones son parte de la iglesia, pero muchas congregaciones no son parte de la iglesia, sino que simple y sencillamente se han convertido en centros de reunión, algunos incluso en clubes, ¿verdad? La gente va porque hay iglesias que incluso se llegan a distinguir porque son para cierta categoría de personas. Es que ahí no van cualquiera, dice la gente. Cuando la palabra del Señor dice que todos somos iguales y que no podemos hacer acepción de personas, y cuando usted lee la carta de Santiago, dice, tengan mucho cuidado en andar haciendo acepción de personas. Entonces, nosotros entendemos realmente lo que es la iglesia. Ahora bien, Pablo está diciendo y está añadiendo que su fe se había divulgado más allá de la frontera de Grecia. Ahora, su pasión, la pasión que ellos tenían, el entusiasmo por Cristo, a pesar de la oposición y la persecución, por lo menos eso daba que hablar a la gente. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque en algún momento la gente estaba consciente de todo lo que estaba aconteciendo. Y posiblemente, de hecho creería yo que así fue, muchos de ellos decían, miren, esta gente a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, porque en ese entonces, por lo menos ahora decimos nosotros, aunque en algunos lugares sí hay una persecución y una oposición más fuerte, hay países donde si usted dice que es cristiano, puede incluso enfrentar la muerte. Usted sabe perfectamente, ¿verdad? Hay países donde el evangelio no se puede predicar, hay una oposición, hay gente que ha perdido la vida por declarar a Jesús como su Salvador. O sea, gracias a Dios nosotros todavía no estamos sufriendo ningún tipo de persecución como esa. Pero hay lugares donde eso es tremendo. Y hay gente que ha entregado su vida, ¿verdad?, por el evangelio. Hay gente que sabiendo, bueno, nosotros conocemos a muchos de los hermanos misioneros que han venido acá, que han tenido experiencias como la que compartió, por ejemplo, el hermano North Howell, que estuvieron allá en esa parte de Uganda, no sé dónde, donde no había ni transporte, no había nada, y cada 2 meses les llevaban la comida por helicóptero, pero ahí estaban. Imagínense, expuestos a enfermedades, expuestos a muchas cosas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con él despacio y nos ha contado unas experiencias tremendas. Y la vez pasada nos enseñaba unas fotos y es como que usted esté viendo una película de esas de la jungla. O sea, allá en los peñones, sin comodidades, sin energía eléctrica, sin cociendo el agua por esto y por lo otro, y lo de las enfermedades y lo de la comida. Y ahí estaban. O sea, hay gente que ha tenido pasión por el evangelio. Antes acá, más de alguna vez yo escuché historias de que cuando el evangelio vino acá, ya por 1910-12, la iglesia se consolidó como congregación en 1916. Pero antes de 1916 teníamos la visita de hermanos que venían a compartir el evangelio y les tiraban piedras, dicen, y lo seguían, ¿verdad? O sea, era un poquito complicado, pero imagínense que esa gente tuvo determinación. Si no, no estuviéramos nosotros acá, ¿verdad? Así. En México, no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? En México, ¿verdad?, la persecución a la iglesia evangélica es fuerte. Han quemado iglesias, ¿verdad?, han matado personas, han habido, yo sigo muchas páginas de esas de noticias, ¿verdad?, que de repente
cuando soy algo cansado me pongo a leer eso. Familias pastorales que han sido sacadas de poblados, ¿verdad? Para que no haya predicación, iglesias que han sido quemadas, pero iglesias como esas son las que de veras han entendido lo que Pablo está expresándole a la iglesia de Tesalónica. Entonces, hermanos, qué glorioso testimonio y ejemplo tan especial, tan fuerte, una lección para nosotros hoy en día. La forma en que la iglesia en Tesalónica estaba llevando el mensaje. Y de hecho vamos a compartir algunos versículos. Mientras revisaba las notas, este versículo en particular me llamó la atención porque es un versículo en Malaquías, capítulo 3, verso 16. Entonces dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, dice, libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, esto no es nuevo. Esto de dar testimonio, de testificar, no es para la iglesia neotestamentaria, no. O sea, no es para nosotros acá, eso ha sido de siempre. A través de la historia bíblica, nosotros vamos a encontrar a hombres temerosos de Dios que dieron testimonio de su fe en Dios, que le creyeron a Dios, que obedecieron a Dios y que motivaron a otros a buscar a Dios. El año pasado estábamos compartiendo con los jóvenes con los jóvenes del colegio, y nuestro verso lema estaba en Josué. A mí, en lo personal, me encanta mucho Josué. Y el versículo que todos conocemos, ¿verdad? Cuando él reta al pueblo y les dice, bueno, ya hemos llegado casi al final, nos vamos a quedar aquí tranquilos. Quiero decirles que ustedes tienen que tomar una decisión. Lo estoy parafraseando y no leyéndolo literalmente. Y él les dijo, miren, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Si a los dioses que dejamos atrás o al Dios verdadero. Ahora bien, Josué tenía una determinación tremenda y les dijo, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. O sea, a través de la historia bíblica hemos encontrado hombres y mujeres que han tenido una fe determinante, convencimiento se llama eso, pasión por lo que se cree. Ahora, nosotros ahora tenemos todavía algo adicional, fíjense bien, porque en aquel momento, en esa dispensación, en ese tiempo, ¿verdad? Se conocía de Dios, ¿verdad? Llamado Jehová, se conocía de Dios, Dios se manifestaba, Dios visitaba, o sea, la presencia del Espíritu Santo venía, pero se iba. Ahora, después de la gracia, nosotros tenemos la providencia, el privilegio de poder tener la presencia gloriosa de Dios en nosotros. Y cuando estudiamos los evangelios nos vamos a dar cuenta que el Señor, si bien es cierto, preparó a sus discípulos durante esos años, 3 años y medio más o menos, y en algún momento al final, Él todavía les dijo, miren, y van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Él les va a recordar, Él les va a enseñar, Él los va a consolar, Él va a estar con ustedes. Todos los días. Luego, en Hechos, que es el segundo tratado que Lucas escribe, entonces viene y se consolida. Hechos capítulo 1, verso 1:8. Este es un versículo que usted, me imagino, se lo sabe de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Ese espíritu del que está hablando Lucas
acá en Hechos, es el mismo del cual más adelante encontramos ciertas descripciones en las cartas de Pablo. Incluso hay un momento en que dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través de, bueno, de los años, y cuando uno va a ese pasaje, uno se da cuenta que al final esas tres cosas lo encierran todo. El poder, el amor, el dominio propio. El poder que viene de dónde? Porque no somos nosotros, ¿verdad? O sea, cuando dice en Hechos 1:8, dice, recibiréis poder, está hablando del empoderamiento del Espíritu, ¿verdad? En nosotros. Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay momentos en que los apóstoles, los discípulos, hablaban de tal forma que la gente se maravillaba y decía, ¿y estos hombres? Pero la misma escritura lo aclara, dice, porque el Espíritu les daba que hablasen. O sea, él era el que los, allá como en Éxodo, ¿eh? Cuando Moisés le dice al Señor, ay, ¿cómo voy a ir si yo no, ni bien hablo, ¿verdad? Y todo. Y el Señor le dijo, yo pondré palabras en tu boca y voy a usar a tu hermano también. Entonces, es el mismo poder. Y recibiréis poder. Ahora, ese poder, hermanos, porque ese poder tiene un propósito particular. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos. Ahora, quiero aclarar, eso no significa que usted va a ir solo a hablar. Ese es parte de una aplicación, pero no es una interpretación completa ni correcta. O sea, ser testigo es, bueno, y parte de eso lo predicó el pastor Matt también el domingo. O sea, ser testigo es dar testimonio. ¿Verdad? O sea, que usted puede confirmar y decir, no, a mí me consta. ¿Verdad? Yo vi. Ahora, nosotros damos testimonio del Espíritu Santo por la experiencia que nosotros de manera personal vivimos. ¿Verdad? Sí, ahora, por fe. De hecho, la Biblia nos aclara y dice, bueno, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y la Escritura dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, para que no tengamos duda. Ahí no hay duda de cómo funciona la fe. Entonces, ese poder que nosotros recibimos comienza con la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Ya? Porque si el único que puede cambiar el pensamiento y el corazón del ser humano es Dios. El único. Muchas veces me han preguntado y me han dicho, pastor, mire, y cuando alguien tiene problemas y usted cree que necesita ayuda profesional, no estoy en contra de que existan personas que tratan la conducta humana, como los psicólogos, no, está bien. Pero sigo creyendo fielmente que el único que puede cambiar la vida del ser humano, el único que le puede dar paz al hombre, es Dios. Es Dios, es el único. Es el top de los psicólogos. O sea, el problema es que yo ahí caigo y digo, yo a veces no entiendo cómo es que si usted es un hijo de Dios, genuino, real y verdadero, ¿cómo es que usted de repente puede sentirse con baja autoestima? Porque nuestra estima debería estar siempre alta. ¿Verdad? Ahora, no debe, o sea, sí podemos experimentar momentos como ese porque somos humanos. Todos,
Yo lo he experimentado. Hay momentos en que uno se siente, pero como la respuesta siempre está en la Escritura, está alguno triste, cante, ponga ahí alabanza, vea qué hace, ore, lea, y si siente algún temblor ahí, vaya que oren por usted, pues. Porque hay momentos, hermanos, hay momentos en que uno necesita que oren por uno. En los años más difíciles que yo tuve con las situaciones de salud, yo recuerdo que más de alguna vez yo me acercaba al hermano Carlos y yo le decía, hermano, ore por mí. Porque yo sé que el hermano Carlos es un hombre de oración y fe, ¿verdad? Claro, yo estoy poniendo mi confianza en Dios, pero en ese momento yo entraba a las palabras de alguien. Más de alguna vez busqué al hermano Will y él, donde no me veía bien, y le dije, Willito, ore por mí. Y más de alguna vez él me decía, oro por usted. ¿Verdad, Willito? Oró muchas veces por mí. ¿Sí? Y me confortó. Pero ¿qué tal si yo, no, me voy a quedar con mi situación y mi derrota emocional y si se me acercaba, oro por usted? No, así quiero estar. No. ¿Ah? Ya tengo 3 meses de depresión. No, si a mí el Señor no me ha dejado solo. Nunca. Entonces nosotros siempre tenemos, mire, dice el Señor Jesús, vengan a mí todos los que se sientan cansados, arrastrados, tirados, golpeados. O sea, todos los que sientan todos los males terminados en ado, que yo los haré, dice, descansar. En el momento, yo recuerdo que, y esta es parte de la experiencia, yo puedo contar la mía porque es la que yo he tenido, pero después del infarto yo me acuerdo que me había quedado aquella sensación de temor a la muerte, y una sensación como que ya me iba a morir, bien feo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que lo que me daba paz a mí era orar y ponerme a pensar en el cielo. Sí, pensar en el cielo y ponerme a orar, y eso me daba paz. Y había una alabanza, porque pasé casi como un año que me mandaban a acostarme a las 8. y había una alabanza que para mí fue en ese momento confortante, de tal manera, una alabanza de Marco Barrientos que dice, en ti confía mi corazón. Y yo todas las noches me dormía con esa alabanza. En ti confía mi alma. Y ese era para mí algo así como que ¡puf! O sea, nosotros, hermanos, tenemos ese poder. Y no porque nosotros seamos fabulosos, ¿eh? El poder comienza haciendo obra en nosotros. Luego, este poder del que está hablando, porque nadie puede, hermanos, dar lo que no tiene. Ahora, por eso voy a compartir 3 etapas de ese poder. La primera es la que va a obrar en nosotros. La segunda es la que va a obrar en nosotros transformándonos, porque debe haber un cambio de vida. Yo no puedo ir a tratar de hablarle a alguien del Evangelio si mi vida no está siendo ejemplo de cambio. Oiga bien, no puedo. Entonces la segunda parte de este poder es el que me hace a mí cambiar, convertirme en una nueva criatura, dejar los pensamientos que no son adecuados, dejar de pensar en lo que yo creo. Por ahí subí ahí un cuadro ahora, a mí me gusta de repente leer a ciertos autores, la mayoría cristianos, pero otros son simple y sencillamente gente que en algún momento dijo frases bastante buenas, y por ahí dice que el mayor error que muchas veces cometemos es creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto, y eso muchas veces golpea a la iglesia o a cada uno de nosotros personalmente, porque cuando yo entro al proceso tengo que llenarme de la palabra,
porque esta es la forma de tener, de estar y llegar a ser un nuevo hombre para despojarme del viejo hombre. Entonces debo dejar que la palabra actúe en mí. Debo dejar que el Espíritu actúe en mí. Y la tercera etapa de este poder, ya vamos viendo esto. Lo primero es porque me ayuda a mí personalmente. Lo segundo es porque me transforma. Y lo tercero es porque me motiva a. Fíjese bien, mi naturaleza me motiva primero a honrar a Dios con mi vida. Eso es importante. Usted no puede decir que es cristiano y queriendo llevarse con el mundo. Hemos sido claros, ¿verdad?, en esos aspectos. Primero, el hecho de que si usted es cristiano va a vivir como cristiano. Ya no puede tener relación con el mundo. Lastimosamente, hoy en día nosotros encontramos a muchas personas, como decimos nosotros, ¿verdad?, quieren estar con un pie adentro y uno afuera. Y lo justifican todo. Es que, mire, hermano, lo que pasa es que mis amigos, mis compromisos sociales, y quieren estar codeándose con el mundo. Y es que el mundo, y es que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que el mundo se ha metido a la iglesia. Y estamos nosotros viendo en las congregaciones prácticas que son del mundo. En todo sentido, mire, creo que algunos de los ejemplos que cuento los voy a enumerar mejor solo para decirles, hermano, el ejemplo número tal, el número tal, para no volverlo a contar todo. Pero de los que más me ha impactado a mí fue esa vez que nos invitaron a esa fiesta rosa en una iglesia y que de repente a medio culto se levanta una persona y dice, y hoy vamos a hacer el brindis por la cumpleañera. Y yo me quedé y andaba Eli y mis 3 hijos. Y me voltearon a ver así rápido, ¿verdad?, como quien dice. Y entonces vengo yo y entonces una persona, hermana, ojalá que el Señor la haya transformado, me dijo, no se preocupe, pastor, es con Jamaica, me dijo. Con agua puede ser, le dije. Pero esto no es. Y sabe, solo esperamos de repente un momento y yo le dije, vámonos. O sea, aquí es. Y nos fuimos, ¿verdad? Creo, Alberto. Sí, nos fuimos, ¿verdad? Esa familia no nos volvió a hablar, esa familia pues. Ahora, yo no voy a negociar mi fe. Porque ahí se aplica. ¿Acaso voy a agradar a los hombres antes que a Dios? Ahí se aplica. En cuestiones de fe, ¿ya? En cuestiones de fe, los principios nuestros no son negociables. O sea que por quedar bien con la familia, que poder quedar bien con los amigos y que quedar bien por... no. Mi testimonio, yo tengo que cuidarlo también. Y no puedo ser partícipe de las cosas que la gente quiere hacer para estar contentos con el mundo. En cierta ocasión me decía alguien a mí, no, es que mire, pastor, es que lo que tenemos que hacer es que la gente se sienta bien. No, a mí me interesa que usted se sienta bien. O sea, eso es así, definitivamente. Pero yo estoy consciente que la única forma que usted se sienta bien, que logre llegar a sentirse bien, es estando en buena relación con Dios. Si no, lo estoy engañando y lo estoy mandando al infierno y yo me voy a ir con usted. Y yo no me voy a ir para el infierno. Y si no puedo estar en esa... De hecho, la Biblia nos previene, hermanos, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso hay alguna relación? Siempre les he dicho, la Biblia solo tiene 2 opciones.
lo bueno y lo malo, el cielo o el infierno. O somos, como decíamos ayer en el culto, somos justos o somos impíos. O somos hijos de Dios o son hijos de su padre, ya saben quién. O sea, así es, así funciona. Solo hay dos destinos. Y en alguna medida, si nosotros no somos parte de esa iglesia que el Señor va a venir a levantar, que es una iglesia sin mancha y sin arruga, no denominacional. Pero hoy hay mucha gente que va al templo pero no es parte de la iglesia. Algunos porque su corazón no ha cambiado, algunos porque siguen teniendo prácticas de la carne, otros porque siguen viviendo en convivencia con el mundo, pero no han sido transformados. Esta iglesia, hermanos, y toda la vuelta que fuimos a dar para venir, había entendido lo que Hechos 1:8 representaba, el hecho de ser testimonio, de ser testigos. Yo no puedo estar en un grupo o en un círculo de personas, por ejemplo, que estén tomando y decirles, no, es que yo soy cristiano, pues sí, miren, y ahí con ellos bien tranquilamente. No. Una noche yo me recuerdo, cuando todavía trabajaba en la empresa que trabajaba, yo viajaba de noche y a veces me encontraba con mis hermanos, y una vez como a las 11 de la noche, yo me acuerdo, yo venía y nos íbamos a reunir en una gasolinera. Y llegamos, nos sentamos, yo pedí un café y de repente uno de ellos me dice, ay, que voy a pedir una cerveza. Pues si pido una cerveza me voy a ir. Ah, qué radical, ¿verdad? Que no, lo que pasa es que vamos a estar en la misma mesa. Y va a pasar alguien y posiblemente no va a haber mi café. Entonces, y yo le dije a mi hermano, no puedo, si lo haces yo, no me sé. Entonces no te preocupes, y pidieron café. Ahora, yo no tengo problema los amo, son mis hermanos, pero en algún momento mi fe es valiosa para mí. Y con el pasar del tiempo ellos han llegado a entenderlo, a comprenderlo, y yo sigo orando para que un día ellos también le entreguen su vida al Señor. Pero yo tengo que ser testigo, dar testimonio. Bueno, cuando el Señor habló de la luz que somos nosotros, ahí en Mateo dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Pero aclaró, así alumbre vuestra luz, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esta iglesia sí había entendido lo que Hechos 1:8 expresa. Estaban siendo testigos en su casa, porque la Escritura dice, en Jerusalén, estaban siendo testigos en su casa, en Judea, en el estado, en la ciudad o en el país, bueno, en Samaria. Esto lo dijo el pastor el domingo, no lo voy a repetir completamente, pero muchas veces hay gente que no nos cae bien, ¿verdad? Si a usted hay alguien que no le cae bien, usted no va a entrar al cielo. ¿Ah? Bueno, si no le caemos bien, ese no sería el problema. El problema es que a usted haya alguien que no le caiga bien. Porque si a usted hay alguien que no le cae bien, el problema es usted. O sea, aquí no hay tales de que, ay, es que la sangre, ay, es que el color, es que es chelito, ay, que tal cosa. No. O sea, si en su corazón hay algo contra alguien, es porque su corazón no ha sido transformado ni sanado. No es fácil, pero se puede. Se puede. De hecho, si el poder de la obra transformadora del Espíritu Santo está en su vida, se puede. Entonces, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos lo habían entendido. Luego, voy a compartir otros versículos de forma rápida para sustentar lo que estamos diciendo. Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. 2 Corintios capítulo 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo que hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
voy a tener acá, debe haber coherencia en lo que decimos y lo que hacemos, lo que creemos. Es lo que hacemos, y si es lo que decimos, tiene que ser lo que hacemos, porque es lo que creemos. O sea, esto es así, ¿verdad? Es como un círculo estrecho. Uno de los problemas más grandes hoy en día del contexto espiritual es ese. Como que hay confusión en la fe. Bueno, el único origen de la confusión en la fe es la falta de la lectura de la palabra del Señor. Y por eso es que mucha gente está cayendo en prácticas erradas, creencias erradas, doctrinas erradas, porque lastimosamente tienen personas al frente que están errados. Ahora, ¿eso es bíblico? Claro que sí. En los últimos tiempos se van a levantar los falsos maestros con las falsas enseñanzas y lo van a hacer sentir bien a usted, y usted va a estar contento, pero usted va a ir camino derechito, derechito, allá sabe dónde. ¿Verdad? Es parte de lo que nosotros vamos a ver en los tiempos finales. Las falsas doctrinas y la apostasía son como los marcos de la puerta de entrada ya a lo que conocemos como los tiempos finales. Entonces, debemos nosotros ir a la Escritura. Pedro dice que tenemos que desear como niños recién nacidos. Mira, a mí me gusta ese ejemplo, más que todo para las hermanas que son madres. Bueno, uno de padre lo ha visto, ¿verdad? Pero las hermanas que son madres saben que así es. Cuando el niño está recién nacido, ¿verdad?, y busca pecho o busca o sea, hay una desesperación, ¿verdad?, hasta que encuentra y ya se queda tranquilito. O sea, así deberíamos ser nosotros con la palabra del Señor. Así deberíamos nosotros de repente tener ese deseo y ese, es que ya la leí una vez. ¿Y hace cuánto la leí yo? Hace como 20 años. Yo por eso, no es crítica, no es burla, pero digo, ¿cómo es que hay gente que tiene 30, 20 años de estar en la iglesia y cuando le dicen, hermano, un versículo de la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Hermano, un versículo de la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, y a veces dicen versículos a medias, porque no se sabe en la otra parte, porque solo ese oyen. Y ese es, no, uno tiene que, por ejemplo, ese de Dios es amor, ¿verdad? ¿Se lo saben completo? Dios es amor. Ay, qué lindo, qué bonito. Sí, pero también es fuego consumidor. Ajá. También es fuego consumidor. O sea, la gente no le... del cielo a todos nos gusta hablar, ¿o no? ¿Y del infierno? ¿Cuántos de los que estamos acá se van a ir al infierno? ¿Seguros? Porque la única garantía que no se van a ir al infierno es que estén siendo obedientes al Señor. Si no, no. O sea, hay mucha gente que está no, yo me voy a ir al cielo, yo voy al cielo, ¿verdad? Para arriba y no para abajo. ¿Y está siendo obediente al Señor? Esa es la pregunta. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, y si en tu nombre y en tu nombre yo predicaba, si yo era el pastor de la iglesia. Sí, pero nunca te convertiste. Y lo más tremendo que dice la palabra del Señor, que muchos se van a retirar avergonzados aquel día. ¿Sabe cuál va a ser la expresión de la vergüenza? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca. Qué tremendo, hermano. Y ahí no hay vuelta de hoja. Y mucha gente hoy está creyendo de que no, Dios no puede ser tan malo. Es que Dios no es malo. Y los que están como un tanto así queriéndose autoconvencer de que Dios no es tan malo, para no sentirse así como tan mal, dicen, pero si yo no me voy cuando el Señor venga en la primera, me voy a ir en la segunda. Porque hay muchos que están tratando de enseñar hoy en día
que va a haber una oportunidad después de que la iglesia sea arrebatada y que en la gran tribulación, que usted no se ponga a dejar, no se deje poner el sello, que usted no sé qué. Hermanos, Satanás es tremendamente sutil. Para la iglesia de la gracia, la iglesia neotestamentaria, cuando la iglesia sea levantada, el espíritu se va de este mundo y el único que convence de pecado es el espíritu. ¿Ya? En la gran tribulación, en los 7 años de la gran tribulación, hay una dispensación particular para el pueblo judío. Particular para ellos. Los 144,000 que van a salir a predicar son judíos, específicamente 12,000, literalmente, de cada tribu. Es una dispensación particular para ellos. Para nosotros, los de la gracia, ya no. Y le voy a dar una sola razón, así bien sencilla. Si hubiera otra oportunidad, por gusto vino a morir Cristo entonces. El sacrificio de Cristo no tiene valor, porque después yo me voy a poder salvar por mí. Eso desmerita. Ten cuidado. Hebreos dice, ay de aquel que pisotee la sangre de Cristo. Así que quítese la idea, si en algún momento pasó por su mente, si usted se queda, se quedó. Y usted se va a quedar si no se pone a cuentas con el Señor. La iglesia, hermanos, esta iglesia era de veras un ejemplo. Ellos habían entendido. Y cierro con este par de versículos. El primero, en Santiago 5:10. Hermanos míos, tened por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Primera Pedro capítulo 3 verso 15. Si no, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, no dice que vamos a ir a pelear, sino que, ¿y por qué cree usted eso? ¿Y por qué piensa usted eso? Bueno, porque la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor nos da la promesa, nos da la esperanza. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia lo tenía claro. Y por eso su testimonio, y por eso el impacto, y por eso la vida que ellos tenían. Y por eso se habían dado a conocer. Y por eso el Señor los sostuvo, los sacó adelante. Y no dudo en algún momento de que, de hecho, como se menciona en los escritos de Pablo, y aunque no conocemos a ciencia cierta cuántos eran o dónde, no, es que al final eso no es relevante. Pudieron haber sido 100, 200, pudieron haber sido 1000 o 3000 o 5000, como en la de la iglesia de los Hechos. Creo yo que no era una iglesia muy grande en lo personal. Ahora, lo que sí estoy seguro es que ellos sí habían entendido cómo se debe vivir el verdadero evangelio. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, porque siempre nos enseñas por medio de tu palabra, que es para nosotros el alimento tan gratificante, Padre, para nuestras vidas espirituales. Que tengamos siempre el deseo, el anhelo de poder tener esa relación íntima con tu palabra. Gracias, Padre, por esta noche, el tiempo que nos has dado acá en la iglesia, por cada familia representada. Y ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer todavía aún, el regreso a nuestros hogares. Y te pedimos, Señor, que pues si hay necesidades en alguna familia, situaciones de salud o cualquier otro tipo de situación, que tú puedas estar obrando, Padre. Nuestros hermanos adultos mayores, algunos de los que estamos acá no con salud muy buena, pero siempre esperando, Padre, en la obra que tú harás en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.